Con pocos días de diferencia, la semana pasada, dos personas perdieron la vida por muerte súbita mientras practicaban deporte. Uno de ellos, un joven de 22 años que murió mientras jugaba al fútbol con sus amigos. Esta situación reaviva el debate sobre los controles médicos a la hora de practicar una disciplina. Por ejemplo, los jugadores profesionales tienen que sacar ficha médica. Usted, si se quiere anotar en un club, va a tener que sacar el carnet de salud. Pero en nuestro país se desarrollan cientos de campeonatos que no tienen ningún tipo de control y regulación. De estos riesgos estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Las muertes de personas que practicaban deportes amateurs en los últimos meses despertaron preocupación en nuestro país y plantearon la necesidad de aplicar controles. Se conocen como muertes súbitas y se trata de una muerte inesperada que sucede durante la práctica deportiva y hasta 24 horas después de la misma, que es principalmente de causa cardiovascular y no puede explicarse por otros motivos y sobreviene en la primera hora luego del inicio de los síntomas. El riesgo de muerte súbita deportiva aumenta con la intensidad del ejercicio en primer lugar, con su duración y la edad del individuo. Ocurre mayoritariamente en varones al inicio de un programa de entrenamiento o frente a los aumentos en la carga. 3 de cada 1000 individuos de la población general son portadores de algún trastorno cardíaco que predispone a la muerte súbita. El riesgo aumenta con la edad, siendo la incidencia en menores de 35 años. Se trata de una enfermedad infrecuente, aún teniendo en cuenta que el sedentarismo y la inactividad son de gran prevalencia en la población general y especialmente en mayores de 35 años. En nuestro país hay actividades federadas, pero también se llevan adelante diversos campeonatos que no cuentan con controles sanitarios. Esto implica que miles de personas practiquen deportes sin ningún certificado médico. Vamos a hablar de este tema con distintas visiones, como hacemos habitualmente aquí en Lado B. En primera instancia nos acompaña el doctor Daniel Zarrillo, que es especialista en medicina del deporte. De hecho, además es presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina del Deporte. Daniel, gracias por acompañarnos en Lado B. Un gusto. Gracias por la invitación. Para entender, cuando hablamos de muerte súbita, ¿a qué nos referimos concretamente? Muerte súbita es aquella que se desencadena rápidamente, digamos, aparece de manera inesperada en cualquier persona, aparentemente sana. Muerte súbita en el deporte, como nosotros la conocemos, aquella que se desarrolla durante el evento deportivo o pocas horas después de haberse iniciado los síntomas durante el evento deportivo o incluso pocas horas después de haber terminado el evento sin que los síntomas hayan empezado en el propio evento deportivo. Hay distintas situaciones, como veíamos en el informe y como contaba en la introducción. Por un lado está la muerte en los deportistas profesionales. Después está en el deporte amateur, que esto es lo que quizás también llama mucho la atención, aunque tiene alguna explicación de eso, vamos a hablar ahora. Pero seguramente, Daniel, escuchaste un montón de veces, los televidentes también, esa frase que dice el deporte es salud, ¿no? Pero cuando uno entra a indagar en determinadas áreas, se encuentra que a veces eso no es tan así. ¿Qué visión tenés sobre ese tema? Bueno, voy a dar mi visión absolutamente personal. Siempre los beneficios de realizar actividad física o deporte siempre son muy superiores a los riesgos que corre cualquier persona. La importancia acá está en adaptar la intensidad, el tipo de deporte, la intensidad de ese deporte a cada persona, a cada capacidad, a cada estado de fitness y a cada capacidad física de cada persona. Y así cuando hablamos ya de deporte de alta competencia o alto rendimiento, ahí podemos entrar en una fina línea si el deporte de alto rendimiento es saludable o no es saludable. Muchos de nosotros, los que convivimos con el alto rendimiento, manejamos el concepto de que hasta cierto punto la intensidad del entrenamiento, la presión emocional, social y demás que sufre un deportista de alto rendimiento colinda con la salud y deja de ser saludable. Pero metiendo específicamente en los aspectos cardiológicos, si esto pasa en deportistas profesionales, que pasan una gran cantidad de controles médicos, que están muy supervisados, ¿cómo el deportista amateur deja de lado y minimiza la importancia de esos controles médicos? Porque tenemos un montón de normativas, o una cantidad de normativas en el Uruguay y en el mundo que expresan la importancia del control médico previo a la práctica de deporte y de actividad física. Pero creo que acá hay un riesgo que corre la gente por falta de responsabilidad individual, que minimiza la importancia del control médico en salud, minimiza la valoración médica predeportiva, pensando que por ser aparentemente sanos
el riesgo no pasa, el riesgo no está. Y si eso pasa en deportistas de primer nivel que pasan una gran cantidad de controles, ¿por qué no va a pasar en deporte amateur? Ahora vamos a ir a eso, Daniel, porque es muy interesante, porque te voy a preguntar también qué cosas deberíamos tener en cuenta a la hora de practicar deporte, porque están obviamente aquellas personas que pueden ir a un club deportivo, que tienen como ciertos controles, porque puede haber profesoras, profesores, ni que hablar los deportistas profesionales, pero después cualquier persona que nos está mirando puede tener la iniciativa de decir, bueno, salgo a correr a la Rambla, a un parque, a una plaza, donde sea, en cualquier punto de la ciudad, y voy por mi cuenta, sin ningún tipo de control. Y eso puede llegar a tener algún riesgo. Pero cuando hablamos de muerte súbita, ¿cuáles son las principales causas? Las principales causas dependen de la edad. Son diferentes las causas cuando hablamos de personas de 30, menores a 30 años, 35 años, a las que aparecen en mayores de 35 años. Las que aparecen en adultos jóvenes o en adolescentes tienen que ver con malformaciones congénitas, vinculadas fundamentalmente a cardiopatía hipertrófica, una malformación cardíaca o trastornos del ritmo. La gran mayoría de ellos detectables en controles. En esto el concepto fundamental es que pueden ser detectables y la muerte súbita en personas jóvenes puede prevenirse, pero no es inevitable. Cada tanto, por más controles que hagamos, puede alguno pasarse por alto o no detectarse en los controles previos. Y esto hace hablar de la segunda instancia que tenemos que estar todos preparados, y esto ya como sociedad, como en clubes deportivos y demás, que tiene que ver con la cadena de vida cuando acontece el evento, que tiene que ver con la disponibilidad de idea y la formación de la sociedad en su conjunto, y no solo la gente que trabaja en el deporte en reanimación cardíaca básica. Por otro lado, en los mayores de 35 años, predominantemente hombres, más frecuente en hombres, tiene que ver con la cardiopatía isquémica, o sea, con enfermedades crónicas no transmisibles que aparecen con el paso de los años, en algunos de maneras más precoz, y tienen que ver factores genéticos, los hábitos nutricionales, el fumar, el alcohol y demás, que puede hacer que aparezca antes o después, pero en general aparece después de los 30, 35 años, y esa es la causa, la cardiopatía isquémica, la causa más frecuente de muerte en el adulto joven o menor de 40 años, que es detectable en los controles de salud, y que obviamente lo fundamental acá primero es que aquellos que practican hoy las ligas pre-senior, senior, master, papi fútbol y demás, y todo lo que hay en carreras de calle y demás, pasen por controles médicos previos a la práctica deportiva. Y segundo, no minimizar los síntomas, porque a veces todo lo catalogamos al cansancio o a la intensidad del entrenamiento, y la gente en general minimiza los síntomas. ¿Y qué tipo de exámenes, no? Porque se puede prevenir con esos controles que mencionabas recién. Y ahí sí vamos a ese punto. La persona que quiere empezar a hacer ejercicio por su cuenta, ¿qué debería tener en cuenta? Una consulta médica, preferentemente con especialista en medicina del deporte, porque somos la especialidad que manejamos la prescripción del ejercicio. O sea, adaptamos qué tipo de actividad física y qué intensidad puede hacer cada persona según sus capacidades. Eso se llama prescripción del ejercicio, y nosotros lo llamamos como prescripción porque es casi como un medicamento. Y después, en realidad es un examen médico general, una visión general, una consulta general con el médico acompañada de un electrocardiograma de reposo. Eso detecta la gran mayoría de patologías, y a partir de allí pueden dispararse una serie de estudios, entre los que puede encontrar la ergometría o el electrocardiograma de esfuerzo, el ecocardiograma, incluso la resonancia nuclear magnética cardíaca, que pueden ir por otras patologías muy poco frecuentes, extremadamente poco frecuentes, pero que la gran mayoría de ellas no pasan desapercibidas en un examen médico con una anamnesis, un correcto examen físico tranquilo llevado adelante y un electrocardiograma de reposo. ¿Hay algunos síntomas que uno podría estar alerta ante una posible muerte súbita? Sí, claro. Siempre hablamos que la gente lo minimiza, pero la fatiga, la falta de aire, el dolor en el pecho, los mareos, el cansancio extremo, el desmayo, son síntomas que la gente tiende a minimizar, y fundamentalmente vincularlos al esfuerzo o a la intensidad del entrenamiento, y que muchas veces son la primera alerta, lo que la taquicardia, eso de sentir palpitaciones, como que el corazón late rápido, son síntomas o signos de alerta, banderas rojas, como decimos nosotros, que aquella persona que está empezando la actividad o que ya está en actividad y que aparecen estos síntomas leves, mareo, un poco de falta de aire y demás, por encima de lo habitual, hace necesaria una consulta médica. Bueno, lo hablábamos recién, ¿no? Lo mencionaba en la introducción. Aquí en Montevideo, pero en el país también, en todo el Uruguay,
Se da una situación y es que hay un montón de torneos, de campeonatos de fútbol, de básquetbol, de cualquier deporte que no cuentan con determinada regulación y no se exige a los deportistas o a las personas que quieren ir a jugar presentar determinados certificados médicos. Por lo tanto, yo si mañana quiero anotarme en un campeonato barrial de fútbol, voy, lo hago y juego con mis amigos y cualquiera lo puede hacer. En ese sentido, ¿es posible llegar a regular eso? ¿Cómo ves esa situación? Porque evidentemente son situaciones de riesgo que se presentan, ¿no? Diariamente. Claro, es una situación de riesgo. Creo que hay mucho de responsabilidad individual. Nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras propias acciones y aquellas personas que practican deporte, los médicos permanentemente estamos desde diversas especialidades, no solo de la medicina del deporte, desde la medicina comunitaria, desde la cardiología, de todas las especialidades, tratamos de darle la real importancia que tiene el examen médico preparticipativo previo al inicio de cualquier actividad deportiva. Y después el marco regulatorio que ha escapado, porque a veces el gran crecimiento que han tenido algunas ligas ya más formales, como es la liga universitaria, y que también ya pasan por controles y está todo muy reglamentado. Bueno, las otras ligas que han tenido tanto crecimiento, ligas máster, ligas de colegios y demás, deberían seguir este camino y aplicar en su instrumentación, en sus estatutos internos, la necesidad de contar con ciertos controles médicos y cierta autorización médica para poder participar. Hoy da la sensación que estamos lejos de eso, ¿no? Hay mucha proliferación y poco control. La reglamentación está. Lo que podría hacerse es extenderse a esas ligas que denominamos amateur. No solo eso, sino también lo que tiene que ver con la reanimación cardíaca básica, la exigencia de que haya personal siempre en los complejos deportivos y en los espacios donde se desarrolla actividad, personal formado en reanimación cardíaca básica, y la presencia del DEA, que forman parte de la cadena de vida, porque si bien son prevenibles, un evento súbito cardíaco no son inevitables, por más que tengamos controlado a todos, puede pasar, y ahí entramos en la segunda parte, no menos importante que el examen médico preparticipativo, porque salva mucha vida. La cadena de vida implementada correctamente, o sea, el rápido masaje cardíaco básico, el pedido de apoyo para una reanimación avanzada, una emergencia móvil en este país, que por lo menos en Montevideo es muy rápido, y la presencia del cardiodesfibrilador automático salvan muchísimas vidas, como lo hemos visto en deporte profesional y como pasa, porque eso quizás a veces cuando el deportista tiene la desgracia de fallecer toma mucha notoriedad, pero a veces cuando sale y es recuperado no toma tanta notoriedad. Y esto también es importante que sepa toda la sociedad, de que estos de todos los fines de semana, cada tanto alguno fallece y muchas veces a través de una correcta implementación de cadena de vida se salvan muchas vidas. Bueno, a propósito de cadena de vida, ¿no? Y de la reglamentación, en Uruguay hay una ley que sugiere, no obliga, pero sugiere a los equipos a tener un desfibrilador en sus instalaciones, ¿no? El tema es que no todos lo tienen, ¿no? La ley obliga a cierto tipo de instituciones con cierto volumen y a las deportivas, a todas, y a los espacios con concurrencia de más de 1000 personas que están alejados o que no pueden recibir asistencia de una emergencia móvil rápidamente, está reglamentado, la ley existe y el decreto reglamentario así lo marca. Para el resto del país es diferente, se piensa sobre 200 personas y no sobre 1000. Ahí varía. Y en otros lugares lo recomiendan, pero en los espacios deportivos es necesario, porque claro, lo que cualquier no, sociedad no tiene responsable... un alcance total a todos los centros deportivos, por eso que marcabas recién. Sí. A los que son grandes, a aquellos recintos, a aquellas instituciones grandes, sí, pero después hay algunas que quedan por fuera de esa situación. Sí. A partir de eso también hay una aplicación que se llama Cerca, que es la que te informa dónde se pueden encontrar en el lugar cercano donde estés, ¿no? En ese sentido, ¿pensás que se puede avanzar en la legislación para que esto abarque a todas las instituciones y que tengamos más acceso? De hecho, hay un movimiento por parte de la Secretaría Nacional de Deportes donando DEAs permanentemente a instituciones menores, digamos, que no tienen la posibilidad de comprarlo. Eso es parte del crecimiento que nos resta como sociedad, empezar a entender que también es nuestra responsabilidad atender estas situaciones. En cuanto a la legislación, bueno, debería ayornarse un poco la legislación. Creo que en ese sentido no hay demasiadas dificultades al respecto de poder contar con un DEA. Y una importancia no menor, porque la aplicación Cerca,
que nosotros en su momento estuvimos junto con la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular para que uno pueda saber rápidamente dónde está el DEA más cercano al lugar donde uno desarrolla la actividad. Contémosle a la gente que esa aplicación que uno la descarga en el teléfono le marca dónde hay un DEA cercano donde uno está, ¿no? Exactamente, y que ha salvado vidas, y que es bueno mencionarlo, ha salvado vidas porque han tenido eventos en algún lugar que han buscado en la aplicación donde está el DEA más cerca y lo han ido a buscar y traer, por ejemplo, en alguna terminal de ómnibus y demás. Lo importante de aquellas instituciones que cuenten con DEA o aquellos centros comerciales o cines o lugares en general, públicos o privados que cuentan con DEA, que esté accesible. O sea, que no esté bajo llave o que tenga pasa que eso de que esté bajo llave? Increíblemente puede llegar a pasar de que el DEA esté en un lugar físico y que cuando uno lo va a revisar o lo va a ver, o no está funcionante porque no se han hecho los controles pertinentes para que no esté funcionante, o no está actualizado su funcionamiento, o simplemente no está accesible porque está bajo llave y porque el que tiene la llave está en otro lado. Entonces eso creo que es el primer paso, el enorme primer paso que tenemos que entender todos, que no es solo tener el DEA, sino que además el DEA esté accesible para que a través de esta magnífica aplicación cerca que nos dice dónde tenemos DEA, cualquier persona pueda entrar y sin pedir permiso para aquellos que algún día tengan un evento, tengan la desgracia de participar en un evento de este tipo, no hay que pedir permiso. El DEA se agarra y se lleva y se aplica en el lugar donde uno lo está solicitando. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta cuando uno presencia o está ante un episodio cardíaco súbito, por ejemplo? Porque te pregunto esto porque hay determinadas situaciones. Primero, el shock emocional que seguramente una persona puede tener cuando ve una situación de esa. Hay un montón de cosas que están en juego, ¿no? Sin duda. Nosotros siempre decimos que por más que uno haga cursos de formación y siempre hay diversas entidades públicas y privadas que se dedican a dar cursos de formación, uno nunca está preparado para el shock psicológico y el shock emocional que significa enfrentarse a esta situación. El masaje cardíaco clásico y básico, la reanimación cardíaca básica es lo esencial, y pedir apoyo. Primero solicitando apoyo a una emergencia móvil que pueda responder con personal adecuado, instrumental adecuado, y después, si se sabe dónde está el DEA más cercano, tratar de venir con el DEA más cercano y seguir los pasos, porque otra cosa que tiene el DEA es que uno lo abre y el DEA mismo va indicando, aunque estemos desmemoriados, estemos muy nerviosos, nos va ayudando a cómo poner los pegotines y demás para que el DEA pueda hacer su trabajo, que es absolutamente automático y que puede responder y salva vidas acá, y ha salvado muchas vidas acá y en todo el mundo salva vidas diariamente. Hemos tenido algunos episodios tristes que involucran a jóvenes, ¿no? Deportistas, algunos en equipos juveniles, tanto de fútbol como de básquetbol. No es solo un tema del Uruguay, esto está pasando también en todo el mundo. En el caso de la población joven, ¿qué elementos se tienen en cuenta? ¿Qué influye ahí? En la población joven, en los adultos jóvenes y en los adolescentes, niños y niñas, son cardiopatías congénitas, generalmente ritmogénicas o miocardiopatía hipertrófica. Por eso nosotros durante mucho tiempo con la Sociedad Uruguaya de Pediatría, en un proyecto que ya está presentado en el Ministerio de Salud Pública y suponemos que debe estar próximo a decretarse, es el examen el electrocardiograma de reposo obligatorio como parte del control del niño sano deportista. O sea, que el niño que practica cierta cantidad de horas a la semana de deportes, bueno, que en el control en salud, en el carné pediátrico del niño, niña, adolescente, incluya a partir de los 12 años un electrocardiograma de reposo como parte de ese control médico básico. Allí, sin duda, cuando nosotros lo podamos implementar y difundir de la manera correcta, seguramente detectaremos una gran cantidad. Pero siempre debemos ser conscientes que por más medicina preventiva que hagamos, alguno puede pasar y por tanto hay que estar preparado para responder con cadena de vida. Daniel, te propongo hacer una pausa, ¿eh? Nosotros hacemos una pausa y ya seguimos aquí con Lado B. Tenemos mucho más todavía acá en la pantalla de TV Ciudad. En vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, estamos hablando de la muerte súbita en el deporte amateur y vamos a seguir sumando voces importantes en esta historia y nos vamos al móvil porque allí está nuestro compañero Diego Martini. Diego, ¿cómo andás? Bienvenido.
¿Qué tal, Wilmar? Buenas noches para vos. El saludo también para Daniel Zarrillo. Y a propósito, lo hablábamos ahora con el invitado a quien ya vamos a presentar, pero mucha gente mueve el deporte amateur en nuestro país, sobre todo fútbol, básquetbol, handball. Mucha gente, estábamos tratando de sacar la cuenta y nos fue difícil, pero es mucha la gente. Y una de las ligas más populares que tiene nuestro país, hablando de fútbol, es la Liga MBD, una liga que ya tiene 10 años y que mueve fin de semana cerca de 10.000 personas. Una liga en donde se juega en distintas modalidades, en distintas edades, y para eso vamos a hablar con uno de los organizadores de la liga y consultarte cómo es el tema en la Liga MBD a propósito de las exigencias médicas, de certificados, de recomendaciones, etcétera. Bien, buenas noches. Nosotros hace 2 años, desde que empezamos la pandemia, empezamos a caminar un proceso también que con la pandemia se ayudó un poco, de empezar a regularizar el tema de que las personas empiezan a concientizarse que tiene que haber un control médico para realizar deporte de competencia, más que nada. No es algo que exigen. No es un requisito que te exima. O sea, no vas a quedarte sin jugar al momento. Pero lo que estamos haciendo es tratando de generar un convenio con empresas del rubro de salud para generar un paquete donde la gente tenga la facilidad de poder ir a hacer un chequeo periódico, no sé, 1 o 2 años, que realmente te prevenga o que te avise que realmente tenés que hacer un chequeo más profundo para no correr riesgos. Si bien en el deporte para nosotros no es un riesgo, sino que es salud, entendemos que por las vicisitudes del momento hay que hacer un chequeo siempre, y más que nada en personas que superen los 30 años, ¿no? Bien, algo que hablábamos hace un rato, Sebastián, es que al igual que en la Liga MBD y en la Liga universitaria, ya desde el año pasado, los mayores de 40, por lo menos en la Liga universitaria, se les empezó a exigir un electro, y algo que ustedes empezaron también a recomendar. Sí, el electro para mayores, yo creo que un poco antes deberíamos exigirlo a partir de los 30. Ayer hablábamos con unos médicos de una empresa que se arrimó. Un electro para evitar todo ese tema cardíaco que realmente, o sea, te avisa solamente cuando pasa. No es que es algo que pase, porque realmente no pasa generalmente, y acá no ha pasado nunca, pero hay que prevenir. Y para eso está todo el tema de tener desfibriladores en los complejos, tener gente capacitada para usar el desfibrilador, para RCP, que por suerte nosotros lo hemos hecho hace varios años. Muchos árbitros han hecho el curso de RCP también, por si están en la cancha, tratar de asistir a la persona que le pase algo. Pero bueno, siempre, hoy en día estamos para la parte de prevención, porque no hemos tenido que actuar, por suerte, ¿no? Bien, ayer veíamos a la selección jugando, todos opinamos, todos quisimos seguramente hacer el gol que hizo Suárez. Trabajamos de lunes a viernes, estudiamos de lunes a viernes, no hacemos deporte, no hacemos actividad física. Llega el fin de semana, queremos ir a hacer ese gol de Suárez, pero hay cosas que son difíciles de hacer en una cancha. O sea, la exigencia del fútbol 11 es demasiada a veces. Hay conciencia de que a veces no podemos hacer lo que queremos con nuestro cuerpo. Yo creo que del 2010 para acá lo que hay conciencia de que hay que entrenar. O sea, que no podés salir de tu silla a correr al máximo porque te podés lastimar, más allá de cualquier otra cosa más grave, pero lastimar lo más básico. Entonces hay mucha conciencia de los equipos y lo vemos todos en los canteros entrenando continuamente. Lo que sí hay que fomentar campañas de concientización, como tanto lo hacen en los alimentos que etiquetan, cosas así, para vos decir, bueno, vos estás haciendo un deporte que tiene ciertos riesgos, pero que en realidad es salud. O sea, hacelo, pero prevenite entrenando, aunque sea caminando por la Rambla, haciendo un trote, haciendo un gimnasio. O sea, no pases de la nada a 100 porque te puedes lastimar. Y sería esa la campaña de conciencia. Después cada uno es un individuo responsable y sabe lo que hacer en su vida, ¿no? Hablábamos que seguramente sea más fácil llegarle a los adultos, a esos mayores de 30. ¿Qué pasa con los chiquilines, con los pibes? Capaz que alguna campaña enfocada a los padres para que, sepan, mi hijo va a jugar al fútbol, pero por lo menos que pase por un médico para ver si está apto. Sí, yo creo que es correcto. O sea, hacer una campaña que incentive a que se hagan un chequeo, ya sea tanto cardiovascular como físico, porque los músculos también juegan al fútbol y no está bueno desgarrarte o tener lesiones que después el resto de tu vida te puedan complicar la vida. Pero sí, para mí es una campaña que hay que empezarla desde ayer, a concientizar, pero también facilitar a través de algún medio que la gente se lo haga, pues si se pone muy burocrático o muy costoso, termina siendo inútil porque la gente no lo va a hacer y se va a terminar filtrando en lugares donde los requisitos no van a existir, y entonces el problema sigue siendo el mismo.
Bien, Sebastián De Marco, uno de los responsables de la Liga MB, te agradecemos por estos minutos con Lado B y volvemos a piso, Wilmar, cuando vos quieras. Gracias, Diego. El agradecimiento también para Sebastián por ese valioso testimonio, ¿no? Liga Montevideo, casi 10.000 personas que juegan fin de semana tras fin de semana. Y como veíamos ahí, ellos recomiendan los controles médicos, pero no los exigen. Por lo tanto, esas personas pueden ir a jugar al fútbol sin presentar absolutamente nada. En el cierre, simplemente, Daniel, ¿influyó el COVID en toda esta historia? ¿Se sabe eso o no? Que influyó, sí, sin duda, porque el sistema de salud estuvo estos últimos 2 años, hasta enero, prácticamente saturado con el COVID, lo que sacó la atención del control de enfermedades crónicas no transmisibles, que son causa de que la gente no se haya podido controlar de manera correcta sus controles de hipertensión y descontroles en salud, diabetes y demás. Eso influyó. No sabemos en qué medida, pero quizás esto empieza a ser una muestra de que a veces alguien quiere hacerse el control en salud y no ha podido acceder porque el sistema estos últimos años ha estado saturado por la atención al COVID. Y por otra parte está el COVID en sí mismo, como muchos de nosotros hemos escuchado, en algunos pacientes hay cierta afectación pericárdica o miocárdica de la infección por SARS-CoV-2, que es el COVID, deja cierto residuo miocárdico y de hecho a nivel internacional y en deportes de alto rendimiento hay protocolos a seguir para reinsertarlo en el deporte para tratar de prevenir, pero bueno, estamos aprendiendo de manera muy dinámica y realmente no sabemos. El haber estado infectado de COVID puede aumentar el riesgo de muerte súbita. Muchos de nosotros estamos convencidos de que sí, lo que nos hace reforzar esta estrategia de pedirle a la población en general, independientemente de su edad e independientemente de su condición física, antes de reiniciar la actividad deportiva, haga un control médico que incluya electrocardiograma de reposo y consulta con el médico como primera medida para tratar de alejar la estadística y tratar de realmente prevenir y tratar de que estas cosas no ocurran. Doctor Daniel Zarrillo, gracias por estos minutos aquí en Lado B. Un gusto y gracias por la invitación. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad, volvemos en vivo mañana a las 20 horas. Que pasen bien.